Es el momento de aprender a calcular la derivada en un punto de forma analítica. Y es que hemos definido f' de a como la pendiente de la recta tangente de la curva f de x en el punto de abscisa A. Esto era, evidentemente, una visión geométrica. ¿Cómo hallamos la pendiente de la tangente sin necesidad de trazarla, de usar nuestros conocimientos geométricos? Más aún, ¿cómo la hallamos sin necesidad de representar la curva? Es decir, ¿cómo calcular la derivada a partir de la expresión de f de x? ¿Cómo podemos realizar un trabajo analítico? Si encontramos el paralelismo entre el trabajo geométrico y el analítico, recordamos que geométricamente nuestra intención era transformar estas rectas secantes representadas en amarillo en una recta tangente, acortando el intervalo a,b. Ese b se convertía en b1, b2, b3, conforme se iba acortando el intervalo o haciendo la h más pequeña. En definitiva, una tasa de variación media generalizada entre a y a más h, acortando este intervalo o haciendo h más pequeño, o como hemos podido ver en el reto Cauchy, realizando un límite cuando h tiende a 0, convierte una tasa de variación media en una derivada. Efectivamente, la derivada será entonces el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media generalizada, o como también la podemos llamar, la tasa de variación instantánea. Luego la derivada de f en el punto A, o también pendiente de la recta tangente, será el límite de las pendientes de las rectas secantes, o el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media generalizada entre los puntos A y A más h. Vamos entonces a explicar la regla práctica de 4 puntos o pasos para calcular la derivada en un punto de forma analítica. En estos ejercicios siempre vamos a conocer nuestro punto A. Observa aquí arriba que te he dejado el recordatorio de lo que queremos hacer o construir. Luego, tu valor A va a ser conocido. Es decir, un problema típico será conocer f de x igual a una familia conocida, cuadrática, proporcionalidad inversa, y un punto A, por ejemplo, en x igual a 1, y que te pregunten la derivada de esa función en el punto 1. ¿Cómo lo haríamos? Pues debemos construir esta expresión paso a paso. Primer paso será calcular la ordenada en el punto A más h, es decir, la imagen de A más h, f de A más h. El segundo paso será obtener el incremento de f en el intervalo A más h, es decir, el numerador de la tasa de variación media. En el tercer paso estaremos preparados para calcular la tasa de variación media en el intervalo A más h. Recuerda que los valores A los vas a conocer numéricamente en nuestros ejercicios. Y finalmente el último paso será calcular el límite de este cociente, de esta tasa de variación media. Es importante que tengas en cuenta que estos 4 pasos van a recibir una simbología o un vocabulario muy específico que reducirá o resumirá los conceptos. Por ejemplo, el primer paso se le va a llamar el incremento de la x. El segundo paso se le llamará el incremento de la función de la imagen o de la y. Fíjate bien la simbología que se utiliza, triángulo F. Al tercer paso se le va a llamar el cociente entre triángulo F o incremento de la función entre el incremento de la x o h, que medirá el incremento medio de la función f. Y finalmente el último paso se le va a llamar el límite cuando h tiende a 0 de el cociente anterior, que va a medir el crecimiento instantáneo de f en x igual a. Estos pasos explicados en forma teórica para que repases y encuentres sentido en el simbolismo matemático exige de un ejemplo práctico para que se pueda entender perfectamente. Vamos allá. Calcula f' de 1 para f de x igual a 5x menos x cuadrado.
Es decir, calcula la derivada de la función f de x igual a 5x menos x cuadrado en el punto 1 o en el punto de abscisa 1. Vamos a dar nuestros 4 pasos. Nuestro primer paso, incremento de la x. Calcularemos entonces f de 1 más h. Recuerda que ahora mi valor a es 1. No tendremos más que cambiar 1 más h por cada una de las x. Haciéndolo y resolviendo la igualdad notable y cambiando esa igualdad notable con un menos delante, podremos finalmente llegar a esta conclusión. Para el vídeo y repasa bien los pasos para no tener dudas. Segundo paso, cálculo del incremento de la función, es decir, el numerador de la fórmula a la que queremos llegar como último paso, que la mostramos en la parte superior de tu pantalla. Calculamos entonces f de 1 más h menos f de 1. No tenemos más que cambiar las variables por los valores 1 más h y 1 y hacer los cálculos. Paso número 3. Vamos a medir el crecimiento medio a través del cociente entre los pasos 1 y 2. Sería entonces la tasa de variación media entre el intervalo 1 y 1 más h. Definitivamente sacando factor común h arriba y simplificando 3 menos h. Paso número 4. Límite cuando h tiende a 0 del cociente anterior, que medirá el crecimiento instantáneo de f en x igual a, en este caso, en x igual a 1. Ese límite, cuando h tiende a 0, no será más que cambiar la h por 0, resultando 3. Luego, la derivada de esta función en 1 es exactamente 3 y lo vamos a expresar así. Como conclusión, como esa derivada vale 3 y 3 es un número positivo, sabemos que el crecimiento instantáneo es positivo en 1, es decir, la función es creciente. Desde un punto de vista geométrico, podremos decir que la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto de abscisa 1 es exactamente 3. Ha llegado el momento de plantearnos nuestro reto Euclides. Por 4 puntos, halla la derivada de la siguiente función de proporcionalidad inversa en el punto menos 1. Esos 4 puntos se van a distribuir por la expresión y cálculo del paso 1 hasta 0,5 puntos, por la expresión y cálculo del paso 2 hasta 1 punto, por la expresión y cálculo del paso 3 hasta 1 punto, por la expresión y cálculo del paso 4 y último, y expresión de su derivada, 0,75. Y finalmente, por las consecuencias sobre la monotonía a través del resultado del paso anterior, hasta 0,75.